Estimado docente, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad hemos escogido el tema de la inflación porque nos parece un tema muy interesante y cómo este fenómeno económico puede de alguna u otra manera desestabilizar la situación económica de un país, ¿no? Conocer y saber la importancia sobre la inflación en un determinado país es muy importante porque nos permite conocer cómo esta misma afecta la estabilidad económica de este país, ¿no? Con este problema vamos a identificar cuál es la principal escuela económica y cómo esta misma nos ayuda a brindar sus aportes para poder entender a detalle el tema. Como consecuencia de ello, debemos entender de que la inflación disminuye el poder adquisitivo, es decir, al subir los precios, el dinero vale mucho menos y por lo tanto no nos permite adquirir menos bienes, ¿no? y servicios, perjudicando sobre todo a los más necesitados, en este caso a la población más vulnerable, los más pobres. Bueno, docente, voy a dar el pase a mi compañero Diego, que nos va a hacer el desarrollo de la pregunta número A. Gracias, estimado compañero. Bueno, a mí me toca realizar el primer punto, que es determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona nuestro tema, que es la inflación. Bueno, el principal postulado de la teoría de Keynes, en este caso, es la demanda agregada a la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno es el motor más importante de una economía. Con esto, Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven al pleno empleo. Es por ello que la escuela keynesiana concuerda con una corriente. Las expansiones de la demanda agregada se asocian al fenómeno inflacionista, especialmente cuando la economía se encuentra lejos del pleno empleo. Como consecuencia de ello, se puede mencionar que lo que nos menciona la escuela keynesiana y el aporte que nos brinda para poder entender el real problema de la inflación es muy importante. La teoría keynesiana da por hecho que durante la recesión las presiones inflacionarias son bajas, pero cuando el nivel de producción sobrepasa el Producto Interno Bruto potencial o el PIB potencial, la economía está en un mayor riesgo de inflación. Es por ello que Phillips analizó 60 años de datos sobre la economía británica y encontró la relación entre desempleo e inflación que se describe en la teoría keynesiana. Esta relación llegó a conocerse como la curva de Phillips. Bueno, le doy pase a mi compañero Carlos otra vez para que les dé el segundo punto. Compañero Diego, gracias por el pase. Bueno, vamos a desarrollar la pregunta B, la pregunta 2, donde justamente vamos a identificar qué conceptos económicos pues se relacionan con este tema que hemos tocado, el tema de la inflación. Es bueno mencionar antes que la inflación pues es un incremento generalizado y continuo de precios, lo que equivale a la desvalorización de la moneda como consecuencias pues negativas en la actividad económica y en el bienestar de una población. Esto lo podemos identificar, por ejemplo, con el concepto de la oferta y la demanda, que en la época de pandemia el precio de la mascarilla subió hasta en más de 10 veces su valor. No debemos recordar que antes de la pandemia pues una unidad de una mascarilla KN95 pasó pues de un sol hasta los 20 soles, ¿no? Y estas tipo quirúrgicas que costaban 10 céntimos llegaron a costar hasta 2 soles. Durante estos primeros meses de pandemia, por ejemplo, muchos no contaban con el dinero suficiente para poder adquirir este tipo de mascarillas, ya dado que el gobierno había decretado de que se dé de manera obligatoria tanto en espacios públicos y cerrados, ¿no? Esto sin duda, este concepto económico de la oferta y la demanda, que no solamente se vio con el tema de las mascarillas, sino también con los medicamentos, e incluso también hay que recordar pues el precio del pollo, ¿no? El precio del pollo al justamente pues no haber pollerías que tendían disminuyó tremendamente, más por el contrario el precio de otros insumos se incrementaron.
Entonces podríamos mencionar el concepto económico de la oferta y la demanda, cómo se manifiesta pues, ¿no? en este fenómeno económico que fue la inflación a consecuencia pues, del COVID-19, estimado docente. Bueno, voy a dar el pase a mi compañera Luciana, que nos va a hacer el desarrollo de la pregunta C y D respectivamente. Gracias. Muchas gracias, compañero Carlos, por el pase. Y ahora en estos puntos vamos a hablar sobre la macroeconomía y la microeconomía eh, con perspectiva hacia la inflación. Primero viendo lo de la macroeconomía, que tiene como base el desempeño económico de la producción, los tasas de interés, los tipos de cambio, la inflación, y que nos permite un análisis. Este análisis nos permite obtener la data necesaria para poder medir la economía nacional. Y estos datos que se recogen pueden ser bien el crecimiento o crecimiento del Producto Interno Bruto, la evolución del IPC o la tasa de desempleo, para que con estos datos que se recogen podamos tener el conocimiento de la situación de un país y también el desarrollo de este país durante años posteriores. Además que el análisis macroeconómico también nos permite conocer las oportunidades de inversión, los sectores de los cuales se puede invertir y poder realizar y poder saber en qué ciclo económico se encuentra este país. En un ejemplo que tenemos, realizó un estudio en América del Sur, que sabemos que se destaca por sufrir periodos de altas tasas de inflación y hiperinflación, que en especial sucedieron durante las décadas de los 80 y los 90, con inflaciones bastante cambiantes. Y estos países que fueron estudiados fueron Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, y también se vio cómo se realizó un retorno al equilibrio macroeconómico durante la segunda mitad de la década de los 90 a través de la creación de instituciones económicas con las metas explícitas de inflación y las leyes de responsabilidad fiscal. Con este previo conocimiento que les brindo, el papel de las políticas económicas durante este estudio es visto como parte vital para el crecimiento económico de una región, ya que se da prioridad a la tasa de inflación y estudiar así los diferentes ciclos de la inflación para poder determinar el crecimiento económico de América del Sur a través de este. Cuando se realizó este estudio, los resultados dieron a entender que la tasa de inflación sí juega un rol primordial en la tasa de crecimiento de los países mencionados, ya que impacta negativamente y evidentemente cada una de sus economías, porque estas economías sufren los efectos que traen las tasas de una alta inflación e hiperinflación. Luego, yéndonos a la parte del análisis de la microeconomía, entendemos que la microeconomía es la rama de la economía que se va a desarrollar en torno al comportamiento y el desempeño de los agentes económicos como individuos dentro de la economía, como pues lo son los consumidores, la familia, las industrias, las empresas. Y son justamente estas microeconomías las cuales resultan más afectadas por la inflación, ya que la inflación como un proceso de la economía provoca un desequilibrio entre la demanda y la producción que implica un aumento del nivel de los precios en los productos y servicios. Y a la par también va a provocar una pérdida de valor de nuestro dinero y por lo tanto una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. Muchas gracias por la atención. Les doy pase a mi compañero para la conclusión. Gracias, compañera Luciana. Bueno, yo voy a ver las conclusiones. Bueno, como conclusión podemos mencionar que la inflación es un fenómeno económico que de alguna manera venimos arrastrando desde gobiernos anteriores, desde los gobiernos reformistas de Velasco y Morales, que nos dejaron hasta el día de hoy una inflación que va en aumento en porcentaje, y la hiperinflación que se vivió en el gobierno de Alan García Pérez, que nos cerraron puertas de la inversión extranjera, llevándonos al peor déficit fiscal jamás visto antes en la historia del Perú. Pues no hay duda que la reciente pandemia del COVID-19 nos dejó índices altos de inflación, pero es deber del gobierno poder detener esta misma, inundar el mercado con bienes y servicios, es decir, incrementar el ritmo de producción de insumos y de bienes fiscales.
Como sabemos, todas las maravillas vienen importadas y el rol que podía desempeñar el gobierno eran totalmente escasas. Bueno, gracias por la atención, estimado docente, y quiero agradecer a mis compañeros por este examen final que vamos a presentar el día de hoy. Tengan buen día.